El año es 1990 y el día miércoles 21 de noviembre hubo un evento tan importante que tuvo que intervenir el gobierno de Japón para evitar que se vuelva a repetir algo similar. Era el lanzamiento de la Super Famicom, conocida en el resto del mundo como Super Nintendo. El éxito fue tal que las 300.000 unidades fabricadas se agotaron en cuestión de horas. El caos en las calles por la cantidad de gente queriendo comprar la consola hizo que el gobierno solicitara a las empresas de videojuegos que hagan sus lanzamientos los fines de semana. Pero hablemos del Super NES, que significa Super Nintendo Entertainment System. La historia del Super NES se remonta a 1988. En ese momento, Sega ya había lanzado el Genesis, o Mega Drive como se lo conocía en el resto del mundo. NEC tenía la TurboGrafx 16 y Nintendo seguía exprimiendo el NES. Recién en ese año lanzaban el Super Mario Bros. 3, acompañado incluso de una olvidable película protagonizada por Fred Savage llamada The Wizard. Hiroshi Yamauchi, el legendario presidente de Nintendo que llevó a la empresa al éxito masivo, dio la orden: diseñar una consola de 16 bits. Masayuki Uemura, el ingeniero de Nintendo que diseñó el Famicom, había considerado la posibilidad ya en 1983 de utilizar en el NES un procesador de 16 bits. De hecho, en ese entonces, las PC originales, las IBM 5150, contaban con un Intel 8088, procesador que no solo tenía 16 bits, sino que también corría a 4,77 MHz. La idea fue rápidamente descartada por el sencillo hecho de que el 8088 costaba $100, la mitad del costo del NES completo. Para el Super NES, Uemura, que volvió especialmente a Nintendo tras su jubilación para trabajar en el proyecto, decidió utilizar un procesador 65816. Era el heredero del 6502, utilizado en plataformas tales como la Apple IIe, el Atari 2600 y la mismísima Commodore 64. Y por supuesto, en el NES. El procesador había sido lanzado en 1984, por lo que para 1990 ya se conocía su funcionamiento, y era económico. La versión utilizada en el Super NES la fabricó la empresa Ricoh y el modelo era 5A22. Se le llamó Super en honor a Super Mario, y hasta se consideró poner la cara de Mario como parte del logo del Super NES. No se lo hizo porque hubiera sido demasiado. La explotación del personaje Mario estaba tan vigente entonces como lo está ahora. Se intentó hacer la consola compatible con la NES anterior. Permitiría que los usuarios puedan seguir utilizando sus viejos juegos, pero se encontraron con que hubiera costado $75 más hacerlo posible. Yamauchi y Minoru Arakawa, el presidente de Nintendo of America, decidieron eliminar la retrocompatibilidad. El bajo costo era más importante. Esto le costó a Nintendo quejas de algunos de sus consumidores que se sintieron estafados por no poder utilizar sus juegos. Otra parte importante del Super NES era la actualización del controlador. El Super NES incluía mejor ergonomía al ubicar los botones de comando en un ángulo de 45 grados. Y no solo eso, además agregaba 2 botones más a los clásicos B y A, y 2 botones adicionales arriba del controlador. Es decir, en total había un direccional, Select, Start y 6 botones. La velocidad de la CPU elegida era de 3,6 MHz, solamente el doble que los 1,79 MHz de la consola anterior. ¿Cómo era posible entonces que el Super NES supere tan ampliamente al NES si solo corría al doble de velocidad? Esto se debe a que la CPU es mucho más avanzada que el 6502. Al ser de 16 bits, le permite acceder a más memoria y a realizar operaciones matemáticas más grandes y complejas en cada ciclo de reloj. Además, dicho procesador iba acompañado de 4 chips auxiliares. La comparación con el NES resultaba ya totalmente desfavorable. El Super NES disponía de más colores, más resolución, más velocidad, y todo esto se veía reflejado en sus juegos. Sprites gigantes y deformables que saltan a nuestra cara desde el primer nivel de juego estrella de la consola, Super Mario World. Este era el juego que venía con la consola y que todos los que tuvimos Super NES hemos jugado, y si no lo hicimos, deberíamos. A simple vista, el salto en calidad con Super Mario Bros. 3, su predecesor directo, no era tan grande, pero cuando empezamos a jugar nos damos cuenta de algo: los niveles son bastante más largos,
Hay más enemigos, los enemigos son rápidos, cambian de tamaño y cuando hacemos nuestro primer combo con el caparazón, nos damos cuenta que este es un juego totalmente distinto. Super Mario World tiene 72 niveles con un total de 96 salidas, y, con una duración de aproximadamente 10 horas, es el doble de largo que Super Mario Bros. 3. Lejos quedarán las 2 horas que llevaba Super Mario Bros. 1 con sus 8 mundos. Hablemos ahora de otros títulos de Super Nintendo. Obviamente, además del clásico Mario que acompaña a cada nueva consola de la empresa, había otros. En Japón, el día del lanzamiento estaba también disponible el juego F-Zero, que hacía uso extensivo del famoso modo 7 del Super NES. El modo 7 es uno de los modos de video que permite dar efectos de mundo 3D. F-Zero es un juego de carreras con una especie de autos voladores que aprovecha el modo 7 para simular una pista con un horizonte que gira según la dirección de nuestro auto. Hasta el momento, la mayoría de los juegos de carreras simplemente doblaban el camino delante para simular esto. F-Zero hacía que gire el mundo alrededor de nuestro vehículo. Además, claro, es extremadamente adictivo. Casi un año después, el Super Nintendo se lanzó en Estados Unidos, y para el momento ya existía una librería de juegos más grande. Se agregaban Pilot Wings, Gradius 3 y SimCity. Pilot Wings es un muy entretenido simulador de vuelo tipo arcade y que también hace uso del modo 7. A diferencia del F-Zero, que solo tenía un mapa y un punto de vista, Pilot Wings permite volar sobre un terreno detallado, aunque claro, totalmente plano ya que el Super NES solo maneja sprites y no polígonos, por lo que no tenemos un terreno real. Y los modos paracaídas y jetpack son geniales. Gradius 3 es un juego de plataforma, un side-scroller con una nave espacial, o como se dice por ahí, un clon de Defender. ¿Qué tenía de especial entonces? Que traía a las casas gráficos comparables a lo que solo los arcades podían ofrecer. Cientos de sprites volando por el aire, múltiples balas, proyectiles, misiles, explosiones y enemigos gigantes. Y por último, debemos mencionar a SimCity, el clásico simulador de ciudades. En el Super NES adquiría nueva vida gracias a las capacidades de la consola. Mayor resolución nos permitía disfrutar mejor de nuestras ciudades. Aunque claro, jugar a SimCity sin mouse es una experiencia para masoquistas más que otra cosa. Durante un par de años hubo más y más lanzamientos. La librería de juegos se agrandó y algunos marcaron más historia que otros. Super Mario Kart, Donkey Kong Country, Super Metroid, Chrono Trigger, Zelda, Mega Man X, Star Fox, Kirby's Dream Land, juegos increíbles y que hoy en día son incomprables. El valor del coleccionismo hace que alcancen precios ridículos. 3D en el Super NES. Dijimos antes que el Super Nintendo no tenía gráficos 3D. Esto es cierto, pero no significa que no pueda tenerlos. En 1993, todo cambió con Star Fox. Este cartucho incluía, además del juego, un procesador aparte,
era el chip SuperFX, que en su etapa de desarrollo se denominó el Mario Chip. Un verdadero coprocesador 3D que le daba al juego objetos tridimensionales, polígonos que podían moverse por el espacio, como por ejemplo nuestra nave piloteada por Fox McCloud, que vuela y gira por los aires y dispara a los enemigos. El concepto de SuperFX hoy en día es una locura. Imagínense por un momento que cada juego incluya su propia placa 3D. Esto era el SuperFX. Y cada juego que usaba este chip debía incluirlo en el cartucho porque no era parte del Super NES. El chip corría a 21 MHz, casi 6 veces más rápido que la CPU del Super Nintendo, y el gran problema de este chip era el costo. Los juegos que incluían este chip eran bastante más caros que los normales, que solo incluían una ROM con el juego. Por este motivo, hubo pocos juegos que lo utilizaban, por ejemplo Doom. Así es, hubo un port de Doom a Super Nintendo y no distaba mucho de la versión de PC del momento. Recordemos que las PC de esa época ya tenían el procesador 486, más rápido que el del Super NES y de 32 bits, por lo que los resultados en el Super NES eran bastante sorprendentes. Otro juego muy notable que hacía uso del SuperFX era Super Mario World 2 Yoshi's Island, juego que de por sí no tiene nada de Super Mario y el nombre le fue puesto a la fuerza por una cuestión de marketing. El nombre del juego debió ser simplemente Yoshi's Island, ya que no aparece ningún Super Mario, solo Baby Mario, y no transcurre en el mundo de Super Mario World. Dicho esto, el juego es simplemente genial, probablemente el juego de plataformas más bonito que tuvo el Super Nintendo. No hacía uso del SuperFX para cálculos 3D, sino para dar profundidad a los niveles y hacer scalings exagerados, que permitía que los enemigos cubran toda la pantalla. Dice la leyenda que Shigeru Miyamoto, el creador de Mario, hizo el juego así, con dibujos que parecen pintados con crayones, debido a las presiones de Nintendo que quería que el próximo Mario use gráficos pre-renderizados, para emular el aspecto y éxito de Donkey Kong Country, que fue lanzado en 1994. Donkey Kong Country, la primera creación masiva de la británica Rare, cuya historia será un capítulo aparte, usaba un muy ingenioso sistema para mostrar a Donkey Kong y a sus enemigos con volumen y la posibilidad de girar, es decir, podíamos verlos no solo de costado. Los gráficos pre-renderizados eran simplemente modelos 3D que se crearon en una supercomputadora del momento, y se animaban en el juego, dando la ilusión de ser 3D cuando simplemente eran sprites. Es decir, Donkey Kong Country no necesitaba ningún tipo de hardware adicional para correr. Era un juego entretenido, visualmente espectacular, y no necesitaba chips auxiliares. El éxito fue fenomenal y arrasó en todo el mundo. Donkey Kong Country hizo de Donkey Kong un personaje al mismo nivel que Mario en las franquicias de Nintendo. Solo mencionamos el SuperFX, pero hubo distintos chips auxiliares para los juegos de Super Nintendo, como la serie DSP, SDG-1 o incluso el SA-1 que auxiliaba a Mario RPG, y otros como el SRTC, que era un reloj de tiempo real, un chip que cuenta horas, para el juego Daikaiju Monogatari. Durante la vida del Super NES hubo muchas promesas de parte de Nintendo. Una de ellas, que no se materializó, fue una unidad de CD-ROM de la que hablaban las revistas especializadas de la época. Sin embargo, el proyecto fue cancelado por roces con un nuevo jugador que intentaba entrar en el mercado de los videojuegos desde hace mucho tiempo, y que de hecho fue un importante proveedor de Nintendo, habiendo desarrollado el chip de audio del Super NES. Cuando Nintendo por fin tuvo lista su consola de 64 bits a mediados de los 90, esta empresa ya había llegado para quedarse y volverse en el peor enemigo de Nintendo. Y todo esto a partir de una consola que sí funcionaba con CDs. Pero esta historia será parte de un próximo capítulo. Por el momento terminaremos aquí y pronto continuaremos con la historia de los videojuegos. Los invito a todos a dejar sus comentarios y por supuesto a suscribirse al canal. Si les gustó el video, no olviden dejar su me gusta. Muchas gracias por mirar el video. Hasta la próxima.